Y hoy quiero entonces invitarles a que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2, quedamos en el versículo 5 y vamos a continuar desde el versículo 6 en adelante, ¿listo? Entonces miren lo que dice, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Bueno, antes de llegar acá, recuerden que el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice: estoy maravillado de ustedes, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó, del evangelio. Él les dice: miren, solo hay un evangelio, solo hay un mensaje que es el que debe ser predicado, y él empieza a hacer una defensa de su apostolado. Él les dice: miren, mi mensaje yo no lo recibí de ningún hombre me lo enseñó, yo no fui a ningún seminario, a ninguna escuela bíblica, yo no fui a ningún lado. Literalmente el mensaje que el apóstol Pablo recibió fue directamente de Jesucristo. Entonces él lo que les está haciendo es una reseña biográfica. Les dice: miren, yo me convertí en Damasco, después fui 3 años a Arabia, después estuve otra vez 3 años en Damasco, fui a Jerusalén, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y después me encontré con Bernabé en Antioquía, ¿sí? Pero lo que él les está diciendo es: oiga, des en cuenta que yo nunca compartí con los grandes apóstoles. La iglesia madre de esa época, ¿dónde se encontraba? Los corché. En Jerusalén, ¿no? Claro, Jerusalén es el centro, digámoslo así, el centro evangelístico y misionero de la época es Jerusalén. De allí son todos los discípulos, allí está todo el centro misionero. Entonces el apóstol Pablo lo que dice en su biografía es: oiga, des en cuenta, yo nunca pasé por Jerusalén, yo nunca fui a Jerusalén. A mí no me enseñó Pablo, ni Juan, ni ninguno de ellos. Sencillamente Jesucristo fue el que me enseñó su palabra y su mensaje. Después de defender su apostolado, él inicia a hacer una defensa del mensaje que él predica, que en esta carta centralmente es la justicia, la justificación, la salvación única y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Consiste en eso la carta. Entonces él empieza a defender su mensaje y él les dice: mire, yo estuve con Tito. Tito no fue obligado a circuncidarse en Jerusalén. No es necesario guardar la ley de Moisés. No es necesario guardar las leyes de Moisés. No es necesario seguir las tradiciones judías. Nuestro evangelio es un evangelio de gracia. Es un evangelio por la fe en Jesucristo, la fe de Jesucristo. Y ahí nos encontramos en el versículo 6. Es para que ustedes miren Gálatas 2:6. 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefás y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Yo creo que en la carta de Gálatas, este es el pedazo en que el apóstol Pablo se siente, saca un poco lo herido y lo lastimado que él ha estado por los señalamientos que la misma iglesia que él formó y fundó le estaban haciendo. Recuerden que ellos decían: no, tú no eres un apóstol confiable porque tú no caminaste con Jesucristo, tú no estuviste en Jerusalén, tú no eres un apóstol como ellos. Él estaba un poco ofendido. Entonces, este pedazo de la Biblia en el texto griego es un pedazo denso, porque aquí el apóstol Pablo utiliza mucho sarcasmo. Si nosotros miramos la Biblia,
en el versículo 6 hay un paréntesis y en el versículo 8 hay otro paréntesis. Normalmente el apóstol Pablo no escribe de esta forma, él digamos que siempre utiliza un texto lineal, conciso cuando está enseñando, pero aquí lo que sucede es que él utiliza un tono sarcástico. Entonces miremos el versículo 6, él dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada que. Si ven que el tono es un poco alto, está un poco efusivo, está un poco, él quiere expresar sus sentimientos, sus emociones en este pedazo. Él quiere decir, digamos que los judaizantes, recuerden, los judaizantes era la secta que había llegado a la iglesia de Galacia y estaban señalando al apóstol Pablo. Entonces los judaizantes, como venían de Jerusalén, ellos decían, los verdaderos apóstoles son los que tienen reputación. Ellos, los apóstoles, son de reputación. Pablo no tiene ninguna reputación en Jerusalén. En las regiones de Jerusalén y de Judea, lo único que sabemos de Pablo es que él perseguía a la iglesia y que él se convirtió. De él no sabemos nada. Entonces, digamos que el argumento que utilizaron los enemigos del apóstol Pablo es que ellos decían, ellos son de reputación, Pablo no tiene ninguna reputación. Entonces aquí cuando el apóstol Pablo está escribiendo, ¿el qué dice? Él utiliza el lenguaje que están utilizando sus enemigos, los judaizantes. Entonces él dice en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo. O sea, él no se está quejando, aquí hay un punto a aclarar. Pablo no se está quejando de los apóstoles, porque si nosotros vemos en Hechos 15, Pablo fue a discutir el tema de la circuncisión con los apóstoles. Aquí el apóstol Pablo prácticamente está presentando su defensa delante de sus enemigos, los judaizantes. Y está presentando su defensa con las palabras mismas que ellos utilizan. Vale la pena resaltar que los apóstoles nunca buscaron figurar, nunca buscaron ser de reputación, nunca buscaron que la iglesia los alabara, los exalzara. La verdad es que hoy hay mucho pastor que quiere que su iglesia le aplauda, que su iglesia haga lo que él quiere que diga, que su iglesia los vea a ellos como los ungidos, los de reputación. La verdad es que nunca fue la intención de los apóstoles. Los que le pusieron el nombre de los de reputación fue el mismo pueblo. Nunca jamás un pastor en el púlpito puede buscar prestigio, puede buscar alabanza del pueblo, puede buscar reconocimiento del pueblo. Digamos que esa palabra reputación es el mismo pueblo quien lo pone. Entonces aquí el apóstol dice, vean, miremos el 6, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Miren, uno de los argumentos más fuertes de los enemigos del apóstol Pablo es que ellos decían, Pablo, tú no estuviste con Jesús. Tú no escuchaste las prédicas de Jesús. Tú no caminaste lado a lado con Jesús. Tú no puedes ser un verdadero apóstol. Si nosotros miramos a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés, a cualquiera de ellos sí son apóstoles porque ellos caminaron con Jesús. Pero tú, Pablo, tú no puedes decir que eres un apóstol porque tú no caminaste con Jesús. Entonces lo que él aquí pone en este paréntesis, si ustedes se dan cuenta, es que él dice, lo que ellos hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Qué quiere decir eso? Miren, a mí eso me impacta mucho, porque el apóstol Pablo empieza a hacer una premisa y él dice, miren, que ellos hayan caminado con Jesús, que ellos hayan estado con Jesús, a ellos absolutamente no les da mayor autoridad. La esencia de la vida cristiana se centra en literalmente encontrarse con Jesucristo resucitado. Mira, hoy las iglesias están llenas de personas que tienen un conocimiento intelectual acerca de Jesucristo, que tienen un conocimiento intelectual acerca de la salvación, pero que literalmente no se han encontrado con Cristo resucitado, que sus vidas no han sido transformadas y no hay evidencia alguna de que literalmente Jesús está haciendo una obra en sus vidas y en su corazón. Cuando el Pablo dice, lo que ellos hayan sido en otro tiempo nada me importa, está diciendo
que la autoridad que Dios le dio ha sido conferida y dada por el mismo Dios. Miremos un momentico, 2 Corintios 5:16. Allí el apóstol Pablo dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y mira lo que dice después del punto y coma. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué? ¿Ya qué? Ya no le conocemos así. Literalmente lo que el apóstol Pablo dice: miren, que ustedes hayan caminado con Jesús, y de hecho en ese grupo habían hermanos de Jesús. Él está diciendo lo que importa es que ellos se encontraron con Cristo resucitado, como Pablo se encontró con Cristo resucitado, y que la autoridad que él tiene, única y exclusivamente Dios, se la ha dado. Ahora, volvamos a Gálatas capítulo 2 en el versículo 6 y miremos lo que sigue diciendo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. ¿Dios qué? No hace acepción de personas. Bueno, ¿Dios hace acepción de personas? Dios no hace acepción de personas, dice acá. Pero mira, esto no toca el tema de la elección. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea, literalmente Dios eligió a algunos. Sí, eso lo dice su palabra. Ahora, aquí viene el punto de este pasaje. Y aquí me voy a detener un momentico. A los que Dios elige, cuando Dios elige a alguien, no hace acepción de personas. ¿En qué sentido? Cuando nosotros miramos esta palabra en latín, quiere decir que Dios no mira el rostro del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no tiene favoritos. Que Dios no te ha traído acá por tu profesión, por tus bienes materiales, por tu familia, por tu conocimiento espiritual, por tu riqueza espiritual, por absolutamente nada de eso. Si Dios me ha traído acá hoy y si Dios me ha permitido conocerle, no es porque Él haya visto algo bueno en mí, sino porque sencillamente Dios quiso traerme porque a Él le plació, porque Él quiso. Yo siempre digo, cuando Jesús vino y Él quería buscar a sus discípulos, ¿dónde los hubiera ido a buscar? Pues donde los fariseos, a la sinagoga, en una escuela, en algún lugar donde se estuvieran capacitando. Pero ¿a dónde fue a buscar a los apóstoles que iban a transformar el mundo entero? A un lago, a unos pescadores, a un recaudador de impuestos, a gente llena de miedos, de conflictos. Se encontró con un rico Zaqueo. O sea, literalmente Dios no hizo ninguna distinción de clase social. Sencillamente a Dios le ha placido que yo me acerque a Él y le conozca. Dios no tiene favoritos. Literalmente todos delante de Él tenemos la misma posición y el mismo estado. Yo creo que para nosotros una de las parábolas más injustas es la parábola en la que el hombre sale a contratar obreros para su viña. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Muy bien. Entonces dice que salió a la primera hora del día y convino con ellos pagarles ¿cuánto? Un denario, muy bien. Después fue a mediodía y contrató a otros. Pero dice que faltando una hora se encontró con otros y les dijo: amigos, vengan a mi viña, son bienvenidos a mi viña, vengan a estar conmigo. Y a la hora de la paga, ¿a quién le pagó primero? ¿Te acuerdas? A los que llegaron de últimas. Entonces, empezando por los últimos, empezó a pagarles y a pagar. ¿A todos cuánto les pagó? Un denario. A todos les dio la salvación. A todos nosotros nos ha dado la salvación. No importa qué, nuestro pasado, no importa cómo hemos llegado a los pies de Cristo, no importa nuestra vida económica, familiar, financiera, no importa nada. Si Dios te ha traído acá es porque Dios puede obrar en tu vida y en tu corazón. Así de sencillo es. Mira, al evangelio aparentemente llegan personas bien. Mi papá me decía mucho: mira, el cristianismo es para los drogadictos. El cristianismo es para los alcohólicos. El cristianismo es para la gente que está mal, muy mal. Nosotros no necesitamos eso. La verdad es que por el pecado, todos aquí en nuestro interior llegamos con nuestras vidas deterioradas.
llenos de miedos, llenos de temores, de inseguridades, llenos de ira, afectados completamente por el pecado de nuestras vidas en nuestro corazón. Literalmente uno se encuentra personas que su vida ha sido lastimada, ha sido maltratada, ha sido golpeada por el pecado y sencillamente a Dios le place traernos a su presencia, traernos a conocer a Él por su gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo, no porque nosotros lo merezcamos, sencillamente a Dios le place que nosotros estemos aquí. La verdad yo no logro entenderme muchas veces porque la gente pasa por las iglesias y no tiene vida espiritual. Porque la gente va por las iglesias y no tiene vida de oración, de comunión con Dios. Si mira, a Dios le ha placido que tú le conozcas, a Dios le ha placido que tú te acerques a Él. Lo único que puedes hacer es disponer tu vida, tu mente, tu corazón para adorarle, para buscarle, para estar con Él, para buscar su rostro, su presencia. Literalmente Dios no tiene favoritos. Cuando el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿qué hay entre nosotros? A ver, 1 Corintios 2, ¿qué hay entre nosotros? A ver, ¿qué hay? ¿Aquí hay algún famoso? Les dice, no. ¿Aquí hay algún sabio eminente? No. ¿Aquí hay alguien importante? No. ¿Qué somos? Débiles, personas llenas de miedos, de conflictos, pero que a Dios por su gracia y su infinita misericordia le ha placido traernos y tenernos aquí. Mira, tu vida no puede ser igual a la vida de las personas en el mundo. Algo debe suceder con una persona que se encuentra con Jesucristo en su interior, en su corazón. Inmediatamente empezamos a abandonar el pecado, nuestra forma de vida, nuestro estilo de vida egoísta, centrados en nosotros mismos, centrados en nuestros propios pensamientos. Es que yo creo en Dios así, es que mi religión es así, a mí me inculcaron mi religión así. No se trata de eso. Se trata de que a Dios le ha placido traerte, porque Dios no hace acepción de personas. Dios sencillamente vio, eligió, te trajo, te puso en su presencia para que puedas conocerle. La ignorancia del cristianismo es terrible, es terrible. Discúlpeme, somos tremendamente ignorantes. Mucha gente ni siquiera se sabe el orden de la Biblia, ¿puedes creerlo? El canon bíblico, la palabra de Dios que Él nos dio, no la sabemos, no la manejamos, no la conocemos. Si Dios le ha placido que nosotros estemos acá es para que podamos conocerle, para que podamos buscar su presencia, su rostro, ser transformados por Él, por su palabra. Miren, la verdad es que la vida cristiana es lo mejor que hay. Nosotros somos los que hacemos la vida cristiana muchas veces aburrida. Creemos que la vida cristiana es legalismo, es portarse bien, es hacer bien una cosa, es hacer bien... ¿Sabes qué es la vida cristiana? Conocer a Dios, conocer su palabra. Porque cuando yo dispongo mi vida para acercarme a Dios, su palabra es fuente de vida a mi corazón, que me da paz, me da seguridad, me da tranquilidad. Puedo descansar confiadamente en la presencia del Padre. Nosotros somos tremendamente llevados a nuestra forma, a nuestro parecer, a nuestro estilo de vida. Y en muchas áreas de nuestra vida actuamos ignorantemente por el desconocimiento de Dios. Dios no hace acepción de personas, sí, muy bien. Dios te ha traído con sus brazos, te ha elegido, te ha llamado con sus cuerdas de amor. Lo único que nosotros podemos hacer es disponer nuestras vidas para conocerle. La presencia de Dios es lo mejor porque es el lugar donde Dios renueva mi corazón, cambia mi alma, cambia mi interior, cambia mi vida. Mis esquemas mentales, mis pensamientos, Dios los transforma completamente. Miremos lo que sigue diciendo en el versículo 6. A mí pues, los de reputación, ¿qué pasó? Ok, entonces, de esos apóstoles de reputación, ¿le comunicaron algo nuevo al apóstol Pablo? No. Ok, podemos entender que entonces su mensaje era ¿cómo? Idéntico, era el mismo. A mí, ¿sabe qué me impacta? Hoy en las iglesias cristianas hay un sinnúmero de mensajes distintos. Muchos mensajes distintos, ¿sí? En un lugar enseñan una cosa, en otro lugar enseñan otra cosa, y tú vas a otro lado y enseñan otra cosa.
Y entonces a nosotros nos han dicho que la verdad no se puede conocer. La verdad es algo subjetivo, nos han dicho. En serio, a mí me han dicho eso. Yo creo que algo que ha cambiado mucho mi manera de pensar es el estudio de la Biblia. Normalmente en el medio cristiano la gente dice, bueno, ¿para ti qué significa ese pasaje? ¿Y para ti qué significa? ¿Y para ti qué significa? Es como si la Biblia para cada uno de nosotros significara algo distinto. Si nosotros vemos, ellos nunca se vieron. Ellos no fueron a ningún seminario. Ellos hicieron ministerios diferentes. Pablo en Antioquía y su primer viaje misionero. Pedro casi siempre estuvo en Jerusalén. Pero cuando ellos se reunieron a hablar, hablaron lo mismo. ¡Wow! ¡Qué impresión! Porque es un mensaje que viene ¿de quién? De Dios. Miren, ayer hablaba literalmente con una persona que nunca he visto, nunca he conocido, nunca habíamos hablado. Y empezamos a hablar y literalmente estábamos hablando el mismo lenguaje, el mismo evangelio, las mismas creencias, la Biblia centrada en Dios. Nunca me había pasado eso, te lo digo la verdad. Siempre nos habían dicho, no, mira tú cómo interpretas ese pasaje, para ti qué significa. ¿Y para ti qué significa? Cuando la verdad el pasaje solo quiere decir una sola cosa y la intención de la palabra de Dios la da el autor. El autor que está siendo inspirado por el Espíritu Santo es quien da la verdad que está en la Biblia, no el lector. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros siempre en nuestro pesebre ponemos José, María. ¿Detrás qué ponemos? Una mula, un burro y al niño. Había un misionero que creció en este lado del continente y él siempre se creció pensando eso. Muy bien. El hombre se fue para Etiopía. Le tocó un ministerio en Etiopía. Gloria a Dios. Bueno, entonces dice que él entró a una fiesta cristiana y iban a hacer la representación del pesebre. Era una iglesia cristiana. Entonces él, ¿qué esperaba que entrara? José, María, embarazada, los burros y ya. ¿Sí o no? Bueno, resulta que el hombre quedó sorprendido. Porque entró José adelante y María con un poco de señoras. Y él dijo, esto no se parece a mi pesebre. Esto no es ¿será que yo sí estoy en una iglesia cristiana? Este no es el pesebre. Entonces él dice que empezó a preguntar y la gente le decía, pero así fue, es normal. Y él, ¿cómo así? Sí, lo que pasa es que María no pudo tener el bebé sola. Y José no había sido papá. José no sabía tener hijos. Oiga, sí. Y resulta que en la cultura de Etiopía, lo normal es que si una mujer está embarazada y va a tener el bebé, lo recibe alguna familiar cercana. Y entonces, todas las mujeres prácticamente de la familia se reúnen para recibir al bebé. Y es cultural, o sea, en todas las familias se hace. Entonces, digamos que allí de pronto tiene un poco de sentido, ¿no? Oiga, María, ¿cómo tuvo a Jesús? ¿Será que le salió como un jaboncito así ya? ¡Ay! ¿Salió el niño? No, yo creo que alguien la tuvo que haber asistido, ¿sí? No estoy diciendo que ellos tengan la verdad. Lo que pasa es que nuestra mente está muy influenciada por nuestra cultura. Voy a poner otro ejemplo. Jonás en la ballena. ¿Cómo nos lo imaginamos nosotros? Pues un círculo, un poquito de agua, oscuro y Jonás con una vela. Ok. ¿De dónde sacamos eso? De Disney, de Pinocho. Tú viste Pinocho y tú dijiste, estuvo en un pez. Y cuando a ti te hablan de Jonás, ¿en qué piensas? Pinocho. Literalmente Jonás está atrapado por el pez adentro, ¿sí? Lo que te digo es que nosotros no le podemos dar la interpretación a la Biblia de acuerdo a nuestra cultura. Es el texto mismo quien da el mensaje que transforma una vida y la lleva a crecer en salvación y en santidad.
¿Cómo yo sé que me están predicando un mensaje correcto? Se evidencia en la vida de una persona que es genuina, porque su vida está creciendo en una vida de santidad. La religión nunca jamás va a tratar con el pecado. La religión nunca va a tratar con tu ego, nunca jamás. ¿Sabes qué va a hacer la falsa religión? Te va a ensalzar, te va a elevar, a decirte, busca a Dios para que Él te dé todo lo que tú sueñes, todo lo que tú anhelas, todo lo que tú deseas, todo lo que tú quieres. El mensaje de ellos fue idéntico. Miremos un momentico segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:13. Mira lo que dice. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es. Mira, Pablo le está diciendo a Timoteo, te encargo una cosa. Te encargo una cosa. ¿Qué te encargo? Retenga. Si yo lo miro en latín es, oiga, abrácese de eso, guarde. Ahora, ¿guarda qué? No, ahí no dice el Evangelio. Ten la forma de las sanas palabras que de mí. O sea, ¿qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo? Mire, hable usted lo mismo que yo hablé. No se salga de ahí. No le quite. Uy, ¿cómo están volando? No le quite ni le ponga. Hable lo mismo. Retén la forma de las sanas palabras. Ahora, te voy a hacer un desafío. Lee solamente el libro de Hechos. Son 28 capítulos. Ahora, tú vas a estudiar una sola cosa. ¿Qué predicaban los apóstoles? ¿Qué predicaban? 10 pasos para ser exitoso. 5 puntos hacia la felicidad. ¿Cómo ser próspero? Mi autoestima. ¿Cómo elevar la autoestima? Lee Hechos, lee la Biblia. No te digo yo, lee la Biblia. Los sermones de los apóstoles. El primer sermón es el de Pedro. Adivina de qué habló Pedro. De la resurrección de Jesucristo. No habló otra cosa. Si yo miro el segundo sermón de Pedro, se enfoca en el arrepentimiento y en la conversión. Y si yo sigo sermón por sermón, esos sermones que ellos predicaban no se parecen mucho a los sermones de hoy. Porque muchos de los sermones de hoy quieren es agradar la carne, ¿me entiendes? Agradar mi carne, que me agraden a mí. 10 pasos para ser feliz, 5 puntos al éxito, cómo prosperar financiero, las finanzas según la Biblia. A todos nos gusta que agrade nuestra carne. Pero si nosotros, mira, yo te digo esto con respeto. Si el apóstol Pablo hoy se sentara en muchas iglesias a escuchar el Evangelio de Jesucristo, saldría con las manos en la cabeza. No es el Evangelio, no es el Evangelio. Entonces, volvamos a Gálatas. Gálatas 2:6. El mensaje era el mismo, el mensaje era idéntico. Y en ese mensaje ellos perseveraron sin temor, sin miedo. En ese mensaje ellos permanecieron firmes. Ahora miremos el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, ¿cuál? El de la circuncisión. Ponle cuidado a esto. No quiere decir el texto que Pedro predicaba un evangelio y que Pablo predicaba otro evangelio. No. Lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo es que Dios no hace distinción, raza, género, cultura, personas, nada. El evangelio puede ser predicado a toda criatura y las personas se pueden convertir a través de ese único mensaje y evangelio, ¿sí? Alguien me decía, yo no puedo creer que la gente se convierta con ese evangelio que usted predica. Porque es que usted habla de la ira de Dios y eso no gusta. Usted tiene que acomodar un poco mejor el mensaje para que sea agradable a la gente. Mira, no dice eso el texto. El texto dice que ellos predicaban un solo
mensaje. Ahora, a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Ahora, el mensajero tampoco es importante, ¿no? Porque aquí me dice, estaba Pablo y estaba Pedro. Mira, no importa ni el público, no importa el mensajero, lo que importa ¿qué es? El mensaje. El mensaje es el que transforma, cambia, renueva, sana, limpia y obra profundamente en el corazón. El mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios es el que tiene el poder. ¿El poder está en el predicador? No. ¿El poder está en el público? Que sean inteligentes, que sean... No. No importa el público, no importa el mensajero, importa el mensaje. Porque la palabra de Dios y su evangelio son los que tienen el poder de cambiar, transformar una vida, una mente, un corazón. Amigos, si tú no lees la Biblia, estás en problemas, estás en crisis espiritual. ¿Cómo interpretó Jesús ese pasaje que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿Cómo lo interpretó Jesús? ¿Como una alegoría? No, él lo interpretó de manera literal. Entonces Jesús dice, oh, es literal. ¿Y qué hizo? Ayunó 40 días. ¿Interpretó el mensaje de manera literal? Sí, tremendo. ¿Sí lo ves? La palabra de Dios es la que tiene el poder. No solo vivirá de pan el hombre, sino que el hombre también vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. La dieta más importante de un cristiano es ir a la palabra de Dios a ser renovado por ella. Ir a leer la Biblia, ir a ser transformados por la Biblia. Me gusta algo que dice John Piper. Él dice, las redes sociales fueron creadas con un objetivo. Que en el día del juicio no tengas excusa para decirle a Dios, no tenía tiempo. ¿No tenía tiempo? Mira, ¿cuánto viste Netflix en tu vida? ¿Cuánto viste televisión en tu vida? ¿Cuánto viste Facebook en tu vida? ¿Cuánto viste Instagram en tu vida? ¿Y la palabra de Dios? ¿Puedes decir que no tenías tiempo? Tal vez no, ¿sí? El mensaje es el que es importante. El mensaje de la Biblia es el que cambia, es el que transforma, es el que renueva. Renueva mi mente, mi corazón, mi alma, lo dice el Salmo 19. La ley del Señor es tan perfecta que ella enteramente convierte el alma de una persona, la cambia, la transforma por dentro, en su corazón, en su interior. Sigamos mirando. Quiero decir algo. No es que ellos fueran sectarios, no se trataba de una secta. Entonces, Pedro, solo circuncisión. Pablo, solo incircuncisos. No. Si nosotros leemos la Biblia, por ejemplo, Hechos 10, Pedro fue a la casa de Cornelio, ¿sí o no? Cornelio era una gente gentil, gente que no era circuncidada, y a ellos Pedro les predicó el evangelio. Normalmente el apóstol Pablo, cuando llegaba a alguna ciudad, él le predicaba primero a los judíos, a los de la circuncisión, y después es que se desarrollaba el ministerio gentil. ¿Listo? Entonces miremos el versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los... Bueno, una pregunta. ¿Quién fue el que actuó en Pedro y quién fue el que actuó en Pablo? Dios, a través de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo que actuó en Pedro y el Espíritu Santo que actuó en Pablo es el Espíritu Santo que sigue actuando hoy en la vida, en la mente y en el corazón de una persona. La verdad es que el poder del Espíritu Santo para transformar un alma y un corazón es impresionante. Nosotros llegamos a Dios sedientos, llenos de mucha sed. Sed por el mundo, sed por la carne, sed por nuestros deseos, por nuestras pasiones, sed de nosotros mismos, nos amamos a nosotros mismos, pero ese Espíritu Santo que actuó en ellos, que actuó en la iglesia primitiva, sigue actuando hoy y está a disposición para que actúe en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu interior. Solo el Espíritu Santo puede llegar a los lugares
donde la psicología, el mundo, la televisión, ningún predicador nunca jamás podrá llegar. Solo el que actuó en el tiempo de ellos y que sigue actuando hoy es el que tiene el poder de operar en la entrepiel de mi alma y en la entrepiel de mi corazón. Es en el Espíritu Santo que yo puedo descansar, confiar, porque Él tiene el poder de llegar a lo más íntimo de mi alma, transformar mis pensamientos, mis convicciones, mi corazón y llevarme a vivir una vida completamente para la gloria suya. Nosotros siempre buscamos nuestra gloria, siempre buscamos nuestra alabanza, siempre buscamos ser exaltados nosotros, alabados nosotros, pero ese Espíritu Santo, cuando yo me encuentro con su evangelio, con su palabra, tiene el poder de entrar en lo más íntimo de mi corazón, transformar mis convicciones, mis pensamientos, mis emociones, mi interior. Y literalmente me lleva a vivir una vida para su gloria. Muchos cristianos solo van a la iglesia a recibir, pero no dan. ¿En qué sentido? De servicio, de entrega a Dios, de entrega a la gran comisión, de entrega a su palabra. Solo queremos recibir y ya, no se trata de eso. Literalmente el Espíritu Santo que actúa en la vida de una persona la habilita completamente para vivir para su gloria, a vivir para Él, para honrarlo a Él, porque ese Espíritu Santo vive y está entre nosotros. Eso dice Romanos 8:9. Dice, el Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón. Es ese poder del latín dunamis que viene de dinamita, que explota mi corazón y me puede llevar a rendirme a los pies de Dios, a conocerle, a adorarle, a vivir para agradarle a Él. Es el Espíritu Santo que entra en lo profundo del corazón, transforma un alma, transforma una vida, transforma sus pensamientos y le lleva a vivir enteramente para la gloria de Dios. Ese es un milagro. Y ese milagro, según la Biblia, es más grande que la creación. ¿Cómo nos explicamos eso? O sea, un hombre corrupto, lleno de malos pensamientos, lleno de sí mismos, lo toma el Espíritu Santo, cambia sus convicciones, sus pensamientos, su interior, lo santifica y lo pone en un mundo corrupto y él sigue actuando y viviendo en santidad, en fe, una vida de iglesia, una vida de comunión, una vida para su gloria. Solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Solo la obra del Espíritu Santo en mi corazón es la que me impulsa y el que actúa en mí para servirle a Dios, servirle a Él, conocerle. Ese mismo Espíritu Santo sigue actuando hoy en nuestras vidas. Está disponible para todos. Dios no tiene favoritos. Lo único que tú tienes que hacer es acercarte, es ir, disfrutar de su presencia, de su Espíritu. Así como el alba está dispuesta a la salida, así vendrá a nosotros la lluvia temprana y tardía. Dice Isaías, creo que es. ¿Sabes qué significa ese versículo? ¿Nosotros alguna vez dudamos de que va a amanecer? Ay, Señor, Dios mío, que amanezca hoy, por favor. Que amanezca. Nosotros nunca dudamos de eso. Asimismo, nosotros nunca deberíamos dudar de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Quien detiene el proceso espiritual soy yo, por estar distraído en el mundo, por estar distraído con mis pensamientos, distraído con la carne, con mis cosas, distraído. El mundo te envuelve muy fácil, pero tienes al Espíritu Santo disponible que obra en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Miremos el versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, gloria a Dios, estaba orando por esto. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí sigue hablando en tono sarcástico. Y la palabra columna es muy del pueblo judío, pues en hebreo, y se refiere a grandes maestros de la Biblia. Literalmente quien le puso columnas a ellos fueron los judíos. Entonces aquí el apóstol Pablo sigue hablando en el término que ellos se refirieron a él. Él no es una columna, ellos sí son columnas. Entonces él dice, aún esas columnas
¿Que quiénes son? ¿Quién es Jacobo? Es el hermano del Señor, muy bien. ¿Quién es Cefas? Pedro y Juan, que Juan ya lo conocemos. Entonces esos tres pilares de la iglesia, ¿qué dijeron? Reconocieron la obra del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Reconocieron la obra del Espíritu Santo en su ministerio. Imagínate, pensemos en el ministerio de Pedro y en el ministerio de Pablo. El ministerio de Pedro va de Hechos 1 a Hechos 12. Y el ministerio de Pablo va de Hechos 3, digámoslo así, sus grandes ministerios, de Hechos 13 a Hechos 28. Muy bien. En el ministerio de Pedro, Pedro con la sombra sanaba gente. Pedro en una predicación convirtió a 3,000. Dice la Biblia que todos los enfermos venían a Pedro y Pedro los sanaba. Impresionante. Ahora Pablo donde iba había misión. Dice que una vez enviaron, creo que fue un pañuelo, de Pablo a un enfermo y ese enfermo se sanó. O sea, los milagros en Pedro fueron evidentes en Pablo, ¿sí? Fueron evidentes, no hay duda de su ministerio. Ha ido por las regiones de Siria, de Cilicia, ha ido por las regiones de Galacia y a donde llega a abrir una iglesia local. Impresionante. Con milagros, señales, prodigios. No podemos dudar del ministerio del apóstol Pablo. Entonces dice que le dieron la diestra. Quiere decir prácticamente que estuvieron de acuerdo con su ministerio, no hay ninguna duda. Gálatas, miren. Los de reputación, las columnas, no tuvieron nada en contra de mi mensaje, de mi evangelio, ni de mi apostolado. No se dejen engañar. No se dejen engañar de los falsos judaizantes. Ahora mira el versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia. No quiere decir que Pablo se estuviera olvidando de los pobres. Si nosotros leemos Hechos 11, literalmente era un ejercicio de todas las iglesias. Dios permita que nosotros podamos hacer eso. Veían alguna necesidad en la iglesia y todos se volcaban. Aún veían una necesidad en la iglesia de otra región, inmediatamente surtían comida. Digamos que dicen que hubo un hambre muy terrible en Jerusalén y la iglesia de Antioquía empezó a enviar alimentos, empezó a enviar dinero, empezó a enviar ayuda para ayudar a las otras iglesias. Pero básicamente el mensaje que los apóstoles le dicen a Pablo es: no te olvides de la vida práctica. Sencillamente tu mensaje está bien, todo está bien, no te olvides de los pobres. Y aquí lo que dice el Evangelio es: no te olvides de la vida práctica. El cristianismo es más práctico que teológico. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios es nuestro Padre? Todos sabemos que Dios es nuestro Padre. Todos levantaríamos las manos. Pero ¿cuántos nosotros confiamos en que Dios es nuestro Padre? Pero una confianza práctica, ¿me entiendes? Una confianza donde si yo necesito algo, necesito ir a los pies de mi Padre para que Él me ayude, me supla, me guíe, me enseñe, me dé. Muchas veces en nosotros solo hay un conocimiento religioso, teológico, pero aquí el énfasis es tu vida práctica. Nosotros únicamente vamos a poder conocer a Dios a través de la práctica, a través de vivir por fe, de vivir por obediencia, de vivir de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido en su palabra. ¿Sabes qué pasa cuando yo aprendo y no pongo en práctica? Dice literalmente la Biblia: estoy añadiendo juicio para el día del juicio. Si yo solo escucho y no pongo en práctica y no lo llevo a mi vida personal, a mi vida privada, a mi vida de familia, literalmente yo estoy perdido. Es increíble que el índice de divorcios en la iglesia cristiana es igual que en el mundo. Fuerte. Es increíble que los mismos problemas que vive la familia cristiana
la vive la gente del mundo. Es increíble que lo mismo que sucede en el mundo suceda en el cristianismo. Porque no hay práctica, ¿me entiendes? No hay esa verdadera obediencia a la palabra de Dios, obediencia a Él, a sus principios, a sus mandatos. Literalmente cuando yo leo la Biblia, yo estoy disponiendo mi vida para que Dios a través de su palabra me guíe, me enseñe, me diga qué es lo que yo debo hacer, cómo debo vivir, cuál es la forma en que debo actuar. Yo creo que antes la excusa era, estábamos en una doctrina errada, por eso hacíamos cosas erradas. Ahora, si yo estoy en una doctrina correcta y sigo haciendo cosas erradas, el problema está en mi corazón. Porque si a mí se me está dando el mensaje como es, que está en la Biblia, y yo no tomo la decisión de cambiar, de ser diferente, de agradar a Dios, de vivir para Él, yo me estoy engañando a mí mismo. El problema de eso es, ¿sabes qué pasa con el corazón? Se empieza a endurecer, se empieza a endurecer. Literalmente la vida cristiana es en mi vida privada, en mi empresa donde nadie me ve. ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Cómo manejo mi corazón? ¿Cómo manejo mi vida, mi familia? ¿Cómo soy yo literalmente cuando no estoy en la iglesia? ¿Cómo es mi corazón literalmente cuando yo no estoy en la vida de iglesia? Muchos de nosotros somos hipócritas y ahorita Pablo lo va a decir. Tenemos apariencia de piedad, subimos muchísimos versículos al WhatsApp, pero en las conversaciones internas estamos diciendo y haciendo un poco de cosas que no glorifican a Dios. Literalmente la experiencia cristiana es en la vida práctica, en la vida real. El verdadero cristianismo está en lo secreto, en lo privado. Eso lo dice Jesús. Cuando ores, cierra tu puerta y allí dobla tus rodillas, dobla a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué va a hacer? En público. Lo que tú haces en lo secreto se ve en público. Lo que yo hago en mi vida cristiana, en mi vida de piedad, en lo secreto, Dios se encarga de mostrarlo en lo público, se evidencia. Se evidencia por tu vida cristiana, por tu testimonio, por tu fe. Sencillamente hueles a Cristo, hueles a Él, hueles a su gloria. Pero nosotros, no sé, a veces la palabra de Dios y la vida práctica están como lejos, distantes. Somos dados a hacer las cosas a nuestro modo, a nuestra manera, según nuestro propio criterio, según nuestro propio parecer. ¿Sabes quién es el que se engaña? Uno mismo. Uno mismo es el que se engaña. Ahora, miremos el versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque esto es como para una película de Hollywood. Imagínense los dos grandes apóstoles. Wow, Pedro, Pablo, tremendos. Los dos grandes apóstoles. Y dice que Pedro fue a Antioquía, ¿sí o no? Pedro está en Antioquía y dice, mira, pero cuando Pedro vino a Antioquía, ¿cuál Pedro? Pedro el apóstol. Pedro el apóstol aquí se va a equivocar, ya lo vamos a ver. Leamos el versículo 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... ¿Qué pasó con Pedro? Yo este pedazo lo llamo la caída de un grande. Cayó. Cedió al mensaje del Evangelio única y exclusivamente por la fe. Pedro se vio confundido. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Nosotros tenemos que seguir guardando la ley. Ay, entonces celebremos la fiesta de los tabernáculos. Celebremos entonces la circuncisión. ¿Qué empezó con Pedro? Empezó a dejar el evangelio de la gracia
para volver al evangelio de la ley. Y aquí quiero hacer un punto, mira. La Biblia no esconde las debilidades de ninguno de los hombres de la Biblia. Si nosotros miramos a David, la Biblia claramente expone en David que David pecó. Si nosotros miramos a su hijo Salomón, la Biblia no nos esconde que su hijo Salomón pecó terriblemente. Si nosotros miramos a Ezequías, a Josías, a Usías, si nosotros miramos a Abraham, ¿Abraham pecó? Sí. ¿Jacob pecó? Sí. Israel. Todos los hombres de la Biblia nunca jamás esconde ¿qué? Sus debilidades. Porque nosotros somos hombres débiles. Mira, nosotros somos gente llena de debilidad, llena de conflictos, llenas de muchas cosas. Y en el camino cristiano es normal que nosotros tropecemos. Sí. Dios escogió hombres débiles. Ningún hombre en la Biblia fue totalmente perfecto, solo uno. Solo uno cumplió la ley. Solo uno podía morir por los hombres. Solo ese murió y solo ese nos dio vida eterna. Jesucristo. Pero de resto, todos los hombres de la Biblia, ¿qué son? ¿Y qué somos? Débiles. De hecho, Pablo le tiene que decir a Dios en oración, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando voy débil a tu presencia, soy fuerte. El único lugar donde el hombre puede ser fortalecido en su interior es en la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra debilidad. Mira, asústate cuando creas que en tu vida todo está bien. Ahí hay un problema. Porque si yo creo que todo en mi vida está bien, es porque yo estoy acomodado. Es porque creo que estoy perdiendo de vista algunos puntos. Literalmente uno delante de Dios tiene que aprender a reconocer su debilidad. Cuán débil somos nosotros. Cuán llenos de debilidad estamos. A mí me aterra, o sea, nosotros tenemos responsabilidades muy grandes. Una familia, un trabajo, hijos. Estamos llenos de responsabilidades. Y si nosotros miramos para nosotros cumplir todas esas responsabilidades, somos débiles. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces hacemos las cosas a nuestro modo, a nuestra manera. Pero el único lugar donde yo puedo ser fortalecido, afianzado, afirmado, es en la presencia de Dios. Nosotros somos muy orgullosos. A uno le pasa mucho. Bueno, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo está todo? Bien. ¿Tienes alguna pregunta? Bien. Puede ser, ¿cómo? Necesito que me des una cita. Porque literalmente nosotros somos débiles, ¿me entiendes? Imagínate, uno de los versículos más difíciles de la iglesia cristiana hoy es: anímense unos a otros y exhórtense unos a otros. A nosotros no nos gusta que otros nos animen, porque a nosotros nos gusta decir que nosotros ¿cómo estamos? Bien. Todo va bien. Pedro, el gran apóstol, Pedro, la eminencia, pues, la Biblia reconoce que es un hombre débil. Y nosotros somos débiles. Y el único lugar donde podemos ser fortalecidos es delante de Dios, es en su presencia. El mejor lugar donde yo puedo ser afirmado, afianzado, consolado, es en los brazos de Dios, es en la presencia de Dios. Solo delante de Él mi corazón cobra fuerza, mi corazón se anima, mi vida cobra sentido y yo puedo continuar adelante. Lo único que tienes que hacer es ir a los brazos del Padre, descansar en Él. Mire, hoy hemos visto algo. No importa cómo llegaste, no importa cómo eres, aún si has caído, no importa. Solo hay un lugar donde puedes ir y es a los brazos del Padre. No importa nada en tu vida.
Sencillamente en Cristo yo encuentro consuelo, perdón, paz. Y lo único que puedo hacer es correr a sus brazos, no importa nada. No importa nada. No importa lo que eras, no importa lo que has hecho, no importa lo que estás haciendo. Solo puedes ir a los brazos de Cristo y ser fortalecido por Él. Porque Él toma a hombres débiles y allí muestra su gloria, porque a Él le plació. Yo solamente puedo descansar en Cristo. Las cosas que tienes, las cosas que has logrado, las cosas que has alcanzado, las cosas que has adquirido, es por la gracia de Dios. Corre a Él y disfruta de Él, de su presencia. Pasa más tiempo con Dios. Pasa más tiempo en su palabra. Deja que Cristo afirme tu corazón, tu vida, tu interior. Solo Él tiene la capacidad de transformar mi corazón, mi relación matrimonial. Literalmente Cristo hace obras nuevas para mostrar su gloria, su poder. Es impresionante la obra de Dios a través de hombres débiles. Hombres débiles que reconocieron su debilidad. Hombres que reconocieron que no eran perfectos. Aquí está Pedro. ¿Te acuerdas de Pedro? Bueno, ¿quién de ustedes dice, qué dice la gente acerca de mí? Ah, que tú eres Jeremías, Juan Bautista, un profeta. Oh, qué bueno. ¿Qué dicen ustedes quién soy yo? ¿Quién se levantó ahí? Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Lee el siguiente pasaje. El siguiente pasaje dice lo siguiente. Jesús les empezó a decir que era necesario que Él muriera y padeciera. Y Pedro lo llamó aparte. Sí, Pedro lo llama aparte. Y le dice, ay Señor, usted tan bobito. Usted que se va a poner a decir esas bobadas. ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Antes Jesús lo exaltó y le dijo, Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. ¡Wow! Y ahora le está diciendo, apártate de mí. Pedro le dijo, hoy me van a entregar. Se levantó Pedro y ¿qué dijo? Señor, estaban en la última cena, ¿no? Y se levantó y Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Qué estaba haciendo en la mañana? Estaba escondido porque había negado a Jesús 3 veces. Pedro, deja tu barca y sígueme. Juan 21, ¿dónde está Pedro? Está pescando otra vez. Y tiene que ir el Señor y decirle, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿qué estás haciendo? ¿Sí lo ves? Y aquí está Pedro. Ahora, Pedro conocía que ya no era necesario guardar la ley. Miremos unos pasajes rápidamente. Vamos a Mateo 7. Perdón, Marcos 7, 18 y 19. Ojalá sea Marcos. Marcos 7, 18 y 19. A ver, miremos aquí el problema. Marcos 7, 18 y 19. A ver, Pedro. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los... ¿Quién enseñó esto? Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Acuérdate, Levítico 10, 9, dice que los judíos no podían comer ciertos alimentos. ¿Saben por qué no podían comer ciertos alimentos? Porque las culturas paganas en su alrededor utilizaban esos animales y esos alimentos para hacerle y darle idolatría a dioses. Entonces lo que Dios quería era decirles, no se mezclen con otra idolatría. Estos animales no los coman. Pero aquí Jesús dice algo, la contaminación no viene por lo que comes. La contaminación, ¿dónde está? En tu corazón. Entonces ahí hizo limpios
Por eso comemos rellena, ¿sí? Ahí sí todos sonrieron. Ahí sí todos dijeron, ¿rellena? Doña Segunda. Miremos Hechos 10:11. Miremos Hechos 10:11. Sí, así. Después le cae por allá uno mal y toca comer agua con bicarbonato. Hechos 10:11. Miremos aquí. Aquí está Pedro en una terraza y le viene un éxtasis y ve una visión. ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí, muy bien. Ahora, miren lo que ve Pedro. Póngame cuidado. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Mata? Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda, ¿qué? Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames. ¿Qué le dijo Dios? No se trata del alimento, no se trata de la comida. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y después de esto es que viene la primera conversión gentil, que es Cornelio y los que están en la casa de Cornelio. ¿Sí te acuerdas? Cornelio, tus limonas, tus oraciones han sido escuchadas delante. Entonces, Pedro sabía que ese ritual judío había quedado atrás. Sí, Pedro sabía que la única salvación que él podría lograr era por la fe en Jesucristo. No su ritual, no sus obras, no sus leyes judías, nada de eso lo podía salvar. Pedro lo sabía. Pero entonces imagínense que Pedro llega a Antioquía, ya voy a terminar. Pedro llega a Antioquía y entonces Pedro le empiezan a invitar a las casas gentiles y él va y come, disfruta bien. Pero llegaron unos judíos que venían de Jerusalén. Y esos judíos dijeron, Pedro, Jacobo nos envió. Y dice que Pedro, ¿qué empezó a hacer? En Gálatas 6. En Gálatas 2. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a hacerse loco. Muy bien, esa es la palabra. Porque los gentiles le decían, Pedro, ¿nos tomamos unas oncecitas? Uy, es que hoy tengo una cita en el médico. No. Más adelante. Pedro, ¿te podamos invitar a un almuerzo para que nos compartas la... Uy, hermano, preciso, hoy no puedo. Literalmente la palabra en latín dice que fue un distanciamiento progresivo, en que él empezó a no juntarse con los gentiles. No, esa gente come rellena y cerdo, qué oso. No, ¿qué irán a decir de mí? Empezó a retraerse y empezó solamente a juntarse con los judíos. Él que sabía que eso no estaba bien, porque el Señor ya se lo había mostrado y se lo había dicho varias veces. ¿Puedes ver la caída de este gran apóstol? La Iglesia Católica dice que ese no es Pedro, para proteger su descendencia papal. ¿De qué Pedro entonces está hablando? Es Pedro el apóstol. La Biblia no niega la caída de los grandes hombres. Nunca, jamás. Ninguna iglesia debería hacer eso. Taparle el pecado a nadie nunca. La Biblia no lo hace. Entonces, ¿qué sucede acá? Pedro otra vez se ha retraído y Pedro dijo, uy, ¿yo qué hice mi equipa? Yo la tenía aquí, mi equipa. ¿Ustedes han visto mi equipa? Y se puso la equipa y se sentó a comer solo con los judíos. Y entonces dice que aún, volvamos a Gálatas 2, se va a terminar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la... Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Bernabé, el compañero de Pablo. Bravo. Ahora, tú imagínate, ¿estamos en una iglesia judía o gentil? ¿Dónde estamos? Gentil. Entonces imagínate a los gentiles. Uy, qué bueno. Necesitamos
guardar la ley. ¿Será que eso nos hace más espirituales? Eso empezó a pasar ahí. Ellos lo hacen y nosotros no lo estamos haciendo. Ellos empezaron a dejar de comer algunos alimentos. Ellos solo se reúnen ellos. Eso podía ser un debacle de la iglesia. Eso o sea, si Pablo no resiste en ese momento cara a cara a Pedro, nosotros seríamos una secta judía hoy. Sencillamente seríamos una parte del judaísmo. Seríamos una secta judía nomás. No habría la libertad cristiana, la gracia. Pablo dice que literalmente se puso en pie y resistió cara a cara a Pedro. Y dentro de 8 días vemos que sigue. Oremos.